Buenas noches familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio de Romanos en línea, totalmente en vivo. Creo que ahora se escucha un poquito más de eco en esta ubicación, lo voy a checar al final y en caso de que sí, haremos las correcciones pertinentes, gajes del oficio y cosas que seguimos aprendiendo después de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, pues bienvenidos. Antes que nada vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, donde quiera que tú estés viendo este mensaje. Cierra tus ojos conmigo, excepto si vas manejando. Si vas manejando, no cierres tus ojos. Y si estás en casa, córrele por lápiz, pluma, papel, lo que sea con lo que tú puedas anotar. Es bien importante que estos estudios, ¿verdad?, no nos entren por aquí, no salgan por allá, sino que tomemos nota de lo más importante, porque así tú lo puedes compartir con los demás. Y además de eso, pues está demostrado científicamente, ¿verdad?, que cuando nosotros solamente escuchamos algo, retenemos una parte, pero es mínima. Pero cuando nosotros tomamos nota de lo que escuchamos, recordamos mucho más. Y cuando además de escuchar y tomar nota, lo enseñamos, vamos a recordar todavía mucho más. Yo he escuchado grandes mensajes de muchos conferencistas, pero no hay nada que se te quede más marcado en el corazón que cuando tú estás estudiando la palabra y tomas tus propios apuntes, cuando haces tus propias anotaciones. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que pues no perdamos el tiempo, sino que podamos nosotros anotar y tratar de compartir. Es lo que Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1. Vas a meditar, vas a guardar y vas a hablar. Entonces no solo es escuchar, hay que guardarlo, pero también hay que compartirlo, y de esa forma pues lo vamos a recordar mucho mejor y tendremos mayor probabilidad de ponerlo en práctica. Y bueno, son las 8 de la noche, entre comillas, porque todavía pues es de día, ¿verdad? Pero en teoría ya es horario de noches. Hoy es jueves de Romanos, jueves de Cruz Azuleada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Esperemos que así sea, porque si no, ¿a quién le vamos a hacer bullying, mis hermanos? Y un buen sermón tiene que hablar de la Biblia, tiene que hablar de las suegras y tiene que hablar del Cruz Azul. Si no, no llega al corazón. Y donde Cruz Azul sea campeón este año, pues tendremos que buscar un nuevo Cruz Azul a quien hacerle bullying. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que a través de tu palabra tú nos hables, que este mensaje pueda llegar al corazón y no solamente al intelecto. Que nos des la sabiduría para poder comprender y ponerlo en práctica, Señor, para recordar y retener lo que tú nos enseñas, también para poderlo transmitir a otros, pero sobre todo para que pueda verse reflejado en nuestro día a día. Quita todo estorbo del medio y habla nuestras vidas a través de esta palabra. Sé únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahí en sus comentarios me dicen si escuchan el audio diferente. Yo me escucho con mucho eco. Voy a cambiar eso ya para la próxima transmisión. Pero creo que para fines de ustedes, ¿verdad?, escuchando, no se afecta. No creo que el micrófono alcance a mandar todo el eco que yo alcanzo a sentir. Y si no, pues haremos esta corrección para los próximos mensajes. Vamos a Romanos capítulo 7, donde nos quedamos ya hace un par de semanas. La semana pasada ya no pude, si me dejas la puerta abierta, ya ahorita me voy a abrir una puerta y con eso se nos va el eco del lugar. La semana pasada ya no pude tener la transmisión y la semana antepasada pues fue cuando les comenté que andábamos ahí arreglando todavía algunos asuntos. Fue la semana de la inundación, pero aquí estamos de vuelta y de aquí hasta que el Señor venga, otra vez Romanos de jueves cada semana, sin cancelación, salvo que algo raro acontezca. Vamos a Romanos capítulo 7, vamos a ver hoy un tema que hemos titulado Ahora somos suyos. ¿Y por qué este mensaje? Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 1, dice: ¿acaso ignoran hermanos, o sea, le está hablando aquí a la iglesia? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, en este caso no hablando específicamente de la ley del Antiguo Testamento, sino también de la ley de los hombres. Vamos ahorita a explicar esto. Dice que entre tanto, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Obviamente, si una persona está muerta, tú no le puedes imputar la justicia que la ley demanda que él cumpla.
Si una persona asesinó, robó, violó, etcétera, etcétera, ni modo que arresten al muertito. Únicamente le puedes acusar mientras él está en vida. Cuando una persona muere, no dejan al cadáver en la celda, obviamente, lo sacan y ya no hay manera de imputarle la ley. Entonces la Biblia dice que mientras el hombre vive, la ley se enseñorea de él. Y Pablo va a comenzar a utilizar una analogía. De ahí que este capítulo 7 se subtitula Analogía tomada del matrimonio. Es bien importante que entendamos que él no va a hablar aquí del matrimonio. Eso lo hace más adelante y lo hace más a fondo en otras cartas, como a los Colosenses y como a los Efesios. Aquí es solamente una analogía, es una ilustración. Lo aclaro porque de aquí algunos se pueden empezar a confundir y creer que él está hablando cosas del matrimonio que para algunos pueden sonar pues un tanto machistas, pero es solamente una ilustración que Pablo va a comenzar a enseñar. Recuerda de dónde venimos, si quieres, porque por el sonido cierra la puerta, ¿verdad? Para ti. Perdón, aquí seguimos con algunos problemas, ajustes, perdón, más que problemas técnicos por este cambio que les comento que hicimos de ubicación. Ya había resuelto el eco, pero se me olvidó que si dejo la puerta abierta, interfiero con mi esposa que tiene otro Zoom en unos minutitos, así que mejor que si la cierre, porque si no va a llegar hasta allá con las mujeres a las que ella comparte mi prédica de Romanos. Entonces regresamos al versículo 2 y dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si ella decidiera estar con otra persona, pues nadie puede reclamarle porque el marido al fallecer la libra de ese pacto o de ese voto que había firmado ante la ley. No puede el muertito venir a reclamarle. ¿Por qué? Porque firmaron hasta que la muerte lo separe. Venimos hablando del capítulo 6 que está subtitulado Muertos al pecado, donde hemos aclarado en los mensajes anteriores que el hecho de estar en la gracia no significa que tenemos el derecho de vivir nosotros practicando el pecado. Que una cosa, ¿verdad?, es que tengamos una lucha con él, pero que no podemos nosotros de forma voluntaria y premeditada abusar de la gracia y comenzar a vivir practicando el pecado. Entonces, en este capítulo 7, voy a hacer otra pausa tantito. ¿No puedes aprender la luz, nena, nada más? Perdón por tantas interrupciones, pero en unos minutitos se va a ir la luz natural y me voy a quedar predicando aquí a oscuras y van a decir que el pastor Jesse anda en tinieblas. Entonces, él va a comenzar a explicar todo esto que hemos venido estudiando ahora con esta analogía. Y dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque hay una ley que le exige tanto a él como a ella, pues que mantengan esta fidelidad en este voto matrimonial. Pero si su marido muriere, dice el versículo 3, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Ahora, ¿cuál es la analogía o la explicación a la que Pablo quiere llegar a través de esta analogía? Dice: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. Al igual que la mujer al morir el marido era libre para estar con otro porque no había ya un documento que tuviera validez para exigirle que cumpliera con aquel que ya había fallecido, la Biblia nos está enseñando que la ley del Antiguo Testamento ahora sí ya no tiene peso sobre nosotros. Ya no tenemos una relación con ella, ya no hay, por así decirlo, entre comillas, retomando esta analogía, un voto con esa ley. Hemos muerto a aquella ley y ya no tenemos ninguna relación con ella. Y dice la Biblia, mediante el cuerpo de Cristo. Recuerda lo que simboliza el bautismo, que es cuando somos sumergidos en agua, nos estamos identificando con Cristo, lo vimos anteriormente, en su muerte. Hemos muerto a nuestro viejo hombre, de modo que ese viejo hombre ya no está bajo el peso, bajo el dominio, bajo la influencia de la ley del Antiguo Testamento. Cuando resucita ese nuevo hombre, no solo resucita un hombre que tiene la vida eterna, que es libre del pecado, sino que es libre de esa ley. Porque esa ley ya fue cumplida desde el principio hasta el final por Jesucristo, con quien nos identificamos. Él la cumple por nosotros y ya no tenemos entonces nosotros que cumplirla para ser declarados justos delante de Dios, porque Cristo
que cumple con esa ley, ahora nos da una nueva vida y tenemos un nuevo pacto. Ya no estamos en ese antiguo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto escrito en nuestros corazones, en el que hemos sido libres de la ley. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Al ser yo bautizado en el Espíritu, soy integrado al cuerpo de Cristo, soy integrado a la iglesia, y ahora mi nuevo pacto, mi nueva relación, mi nuevo voto es con Jesús, ya no con la ley. Por eso dice que no solamente morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, sino que añade, para que seáis de otro. O sea, que todo esto que estamos viendo no es sobre pretexto de, como ya no estoy bajo la ley, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya y haga lo que se les dé la gana. Por eso te dije hace unos segundos que es una continuación del capítulo 6, de que es maravilloso saber que estamos bajo la gracia, pero que no significa que somos libres de todo. Somos libres de la ley, pero no somos libres de Cristo. De hecho, ahora somos siervos de Jesucristo. Todo esto lo vamos a explicar. Sé que ahorita está sonando todo esto un poco rebuscado, pero vamos a ir entendiendo conforme avance el mensaje. Dice, así también vosotros, hermanos míos, versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Si una mujer estaba casada y el marido moría, ella se podía volver a casar, pero al casarse no es de que, como ya murió el primero, soy libre de casarme con 23. No, al volverme a casar, estoy ahora bajo un nuevo pacto, donde ahora soy fiel a mi nuevo marido. Y es la analogía, la ilustración que está tratando de tomar Pablo. Yo muero a la ley al ser sumergido en el cuerpo de Cristo, al ser integrado al cuerpo de Cristo, me identifico con Cristo, quien ya cumplió con la ley pierde su peso y su poder sobre mi vida, pero ahora tengo una nueva relación, un nuevo pacto con Cristo, de modo que no se trata de que como soy libre de la ley puedo hacer lo que me dé la gana, sino que al igual que esta mujer en su nueva relación rendía fidelidad y lealtad al nuevo marido, ahora como hijos de Dios, nuestra lealtad, compromiso, no es hacia la ley, sino hacia Jesús. Soy libre de la influencia de la ley, pero no soy libre de la influencia de Cristo. De hecho, vengo a estar bajo la influencia de Cristo. Mi cuerpo se convierte en su templo y por la fe Cristo habita en mi corazón. Entonces, todo esto nos comienza ya a terminar de aclarar todo lo que hemos visto en los mensajes anteriores, donde capítulo 5 abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Capítulo 6, eso no significa que voy a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque he muerto al pecado. Entonces, estoy muerto al pecado, pero no estoy muerto a Cristo. Estoy vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Sí queda bien clara esta diferencia? Porque mucha gente se confunde. Y como lo hemos visto, dice, como estoy bajo la gracia, pues a pecar, y agarrar la parranda, y hacer lo que se me dé la gana, porque la ley ya no tiene peso sobre mi vida, porque Cristo pagó por mis pecados. Y Cristo al pagar por nuestros pecados, nos compra. Y somos libres del pecado, de la condenación eterna, de la culpa del pecado, del peso de la ley. Pero no soy libre de Cristo, de su Espíritu y de la presencia de Dios. Ahora vengo a pertenecerle a Él. Soy comprado por Él y para Él. De modo que el ser libre en Cristo no es una licencia para andar por la vida haciendo un montón de desastres, sino que ahora ya mi fidelidad no es hacia la ley, pero sí es hacia Jesús. Vamos a seguir leyendo. Repito, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, ojo con esto, el propósito de estar caminando en la gracia, de pertenecer a Cristo, de ser libre de la ley, no es hacer de mi vida lo que se me dé la gana, sino que ahora Dios espera de mí que yo dé fruto para Él. Antes yo daba fruto para mí y éramos egoístas por naturaleza y no nos interesaba nada que tuviera que ver con Dios, pero ahora la idea es que yo dé fruto para Dios. Recuerda que el fruto es algo visible, tangible, palpable. Se tiene que ver, como lo hemos
ya entendido en otros mensajes, no es que el fruto manifiesto a través de mis obras me hace digno de venir a Dios, ni me hace hijo de Dios, pero sí es el resultado de estar en Él, de haber sido comprado por Él. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, como ya lo vimos. ¿Cuál es el resultado de esa vida? Era totalmente desastroso. Pero ahora estamos libres de la ley, como lo he estado mencionando en los últimos segundos. Soy libre. Ahorita vamos a explicar más a detalle qué significa esto. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya mi viejo hombre ya murió. Ya fue sepultado juntamente con Jesús. La ley ya no tiene peso sobre mi vida. Dice, ahora hemos muerto, dice, soy libre de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen, dice la Biblia, o el régimen nuevo, ahora es del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no hago las cosas por imposición, ya no son porque la ley dice y aquí me dijeron, porque el pastor me obligó y porque me amenazaron y porque si no pasa esto, sino porque ahora el Espíritu Santo habita en mí, porque Él produce el querer como el hacer, Filipenses 4:13, porque Él produce como fruto amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Por eso fíjate la correlación que hay entre el sentido de pertenencia a Dios y el fruto que Él produce en nosotros. En el versículo 4 dice, para que seáis de otro, número 1, le pertenezco a Él. ¿De quién soy? Del que resucitó de los muertos, de Jesús. ¿Y qué produce esto? A fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando estoy en Cristo y entiendo que le pertenezco en Él y camino en comunión con Él, el resultado automático es que comienzo a llevar fruto. Y es de lo que hablaremos de hoy en adelante en los siguientes mensajes. Porque lo que viene a continuación en el capítulo 7, como les había adelantado, es el conflicto del ser humano que dice, ok, ya lo entendí, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero vivir en santidad, quiero renunciar al pecado, pero no puedo. Porque lucho contra mi carne y lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Porque tenemos que ir en orden. Entonces, por eso es bien importante, como he insistido tanto, estudiar la Biblia de esta forma sistemática. Porque llega mucha gente a un pasaje donde, supongamos, ¿no? Llega aquí, abre la Biblia nada más y dice, el fin es que lleve fruto para Dios. Y dice, ok, quiero llevar fruto, pero en sus fuerzas no va a poder. Va a terminar frustrada y por eso Pablo va en orden escribiendo todas las cosas como son. Aquí nos explica cuál es el fin y en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos de este capítulo y el siguiente capítulo nos va a explicar cómo llevarlo a cabo. Pero vamos a ir paso a paso. Cuando yo entiendo que le pertenezco y me rindo a Él, llevaré fruto. Como lo he dicho antes, viene primero la rendición, le entrego mi vida. Y la rendición da por fruto la perfección, entre comillas. O sea, nos va perfeccionando, nos va llevando paso a paso en lo que hemos explicado anteriormente, que es este proceso de santificación. Pero mucha gente quiere buscar primero la santificación sin haber entendido antes que le pertenecía a Dios. Entonces intentan en sus propias fuerzas cambiar sin haberse antes entregado a Él y no pueden. Terminan viviendo una vida llena de legalismo, llena de hipocresía, llena de cargas, de culpas, de vergüenza, hasta que tiran la toalla y no pueden más. Tanto cristiano que se aparta porque lo intentó en sus fuerzas y no entendió el orden de las cosas. Quisieron llevar fruto antes de entender que le pertenecían y rendirse en ese sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que primero yo entiendo, ya no estoy bajo la ley. Eso me lleva a ser libre de culpa, de condenación, de carga, de vergüenza y me enseña que me puedo acercar confiadamente. Que efectivamente, como lo vimos, cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia por la obra de Cristo. Entonces, en gratitud, me rindo a Él porque entiendo que le pertenezco a Él y al rendirme a Él, empiezo a llevar fruto. De otra forma, mis hermanos, va a ser imposible. Lo voy a volver a repetir con otras palabras porque esto tiene que quedar clarísimo. Porque esto es determinante para el tipo de vida, para llevar a cabo el propósito de Dios, para que no nos quedemos en que quise pero nunca pude. Lo que no quería lo hice y lo que quería hacer
no lo hice. Hice totalmente lo opuesto porque la carne siempre me dominó. Para que no terminemos siendo cristianos religiosos, legalistas, con una vida hipócrita, frustrados, llenos de carga, de culpa, de condenación, recordemos el orden. Soy libre de la ley, de modo que ya no tengo que sentirme culpable y con carga y vergüenza. Ya la ley, número 1, los efectos de la ley no tienen poder sobre nosotros porque estamos muertos a ella. Entonces tú no puedes seguir viviendo como si estuvieras bajo la ley porque ya estás muerto a la ley. Si no lo entiendes, vas a acabar como muchos que nunca logran dar fruto, porque para dar fruto primero te tienes que acercar a Cristo. Pero para acercarte a Cristo tienes que creer que Él ya te perdonó. Entonces, ¿qué hacen muchos? Quieren empezar al revés. Quieren empezar primero dando fruto para acercarse a Cristo y ser libres de culpa. Quieren primero cambiar en sus fuerzas para sentirse dignos de venir al Señor y entonces ser libres de toda culpa. No van a poder porque ese no es el orden. Cuando tú estás preparando algo en la cocina, no solamente importan los ingredientes, sino el orden en el que tú acomodas los ingredientes. Entonces, a veces entendemos ciertos conceptos, pero los tratamos de acomodar en nuestra vida en un orden totalmente desastroso que nos termina llevando a tener un platillo desastroso, espantoso. Y te preguntas, ¿por qué? Si todo lo sabía, si esto lo leí, si esto me lo enseñaron, sí, pero no en el orden correcto. Entonces, ve qué precioso este pasaje del apóstol Pablo, que seguramente habéis leído como 256 veces y decías, ¿quién sabe qué quiso decir con esa analogía tomada del matrimonio? ¿Y por qué Sara metido en rollos del matrimonio? Para que entendamos esto. Número 1, estoy muerto a la ley. Y al igual que la mujer cuando el marido moría era libre de la ley y podía casarse con otro, nosotros al venir a Cristo somos libres de la ley. La ley ya no tiene peso sobre tu vida, ya eres libre. Dice Romanos 8:1, por eso mismo que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Si tú no lo entiendes, no te vas a acercar a Dios porque te vas a sentir culpable. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo yo voy a orar? ¿Cómo yo voy a leer la Biblia? No, primero tengo que cambiar y en tus fuerzas nunca podrás cambiar y por ende nunca te vas a acercar a Dios. Por eso hay tantas iglesias vacías, mucha gente porque no quiere ir, pero mucha gente también porque se siente indigna. Porque piensa que primero tiene que dar fruto y ser una buena persona para entonces, ahora sí, ya cumplo con el perfil, ya llené mi solicitud, ya puedo entrar al club del reino de los cielos. No, es primero recibo el perdón de Dios, creo en la obra que Él hizo, creo que al arrepentirme, que es cambiar mi forma de pensar y decir, Dios, perdóname, límpiame y cámbiame. Soy muerto a mi viejo hombre, soy muerto a mi antigua naturaleza y después vendrá el cambio. Primero muero y luego sale el nuevo hombre. No puedes tener primero al nuevo hombre para matar al anterior, porque hablarías de dos hombres vivos y esto no se puede. Y es lo que mucha gente quiere. Primero cambio y soy el nuevo hombre para entonces sepultar al viejo. No. Así como estoy, como lo hemos visto, con todas mis luchas y conflictos y pecados, vengo quebrantado delante de Dios, le pido perdón, muero a mi viejo hombre y entonces Él va a resucitar un nuevo hombre, libre de culpa, de carga, de vergüenza, de condenación, porque entiende que ha recibido perdón. Y cuando entiende el proceso, recibir ese perdón no le lleva a vivir una vida de libertinaje, sino entender, número 2, lo vamos a explicar, ahora le pertenezco y me rindo a Él. Y al rendirme a Él, número 3, empiezo a llevar fruto. Número 1, somos libres de la ley. Ya no podemos seguir, mis hermanos, llenos de carga, de culpa, de condenación, de vergüenza, y menos queriendo volver a judaizarnos. Y no es el tema principal, pero vale la pena hacer el paréntesis para recordarlo, ¿verdad? Porque es tristísimo ver a cristianos de años yéndose con los judaizantes. Y andan con sus trencitas aquí, ¿verdad? Y con sus filacterias, y hasta se cambian el nombre. Se llamaba, por decir algo, Pedro Pérez González Ramírez. No podía negar, ¿verdad?, que llevaba el nopal ahí en su corazón, más mexicano que el aguacate y que el frijol, pero ahora se cree que es el Ben Rabí y el Moshe no sé qué, y dices, ¿qué le pasó? O sea,
con todo respeto, pues que se pare frente al espejo y que vea cuán mexicanos somos y por qué quererse cambiar casi la nacionalidad y que soy de los judíos perdidos y que el Señor está llamando de vuelta a casa. Bendecimos a Israel, oramos por Israel, hay tantas cosas y creemos que Dios tiene un plan con ellos, pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos mexicanos o peruanos o colombianos o lo que sea y somos parte del plan que Dios tiene para su iglesia, no para Israel como nación, que es independiente y no es el tema de hoy, pero lo hay. Y Dios tiene diferentes planes y va a acabar su plan con Israel. Pero hay mucha gente que no entiende estas cosas y que se vuelve a la ley y que ahí andan otra vez, que qué día nos tenemos que congregar. Que cuando dice la ley y que por qué no guardamos el Shabbat y que por qué comió esto y que por qué hizo el otro y que por qué hizo aquello. Y mire, el joven se tatuó aquí Jesús. Bueno, tú tampoco te cortes la barba, porque en el mismo pasaje donde dice que no te tatuaras dice que no te tuerzas la barba. Entonces, si te vas así a rajatabla, ¿verdad?, a la ley, hay tantas cosas que no podrías tú seguir haciendo. Pero no me voy a desviar. Ya para dudas como estas te recomiendo el tema de tabú de la serie Fuera Legalismo y Religiosidad, donde lo tratamos mucho más a fondo. Pero hay mucha gente que no lo entiende porque sigue todavía creyendo que estamos bajo la ley. Y estar bajo la ley le impide disfrutar de la libertad, no libertinaje, que nos vino a traer Jesús. Entonces, número 1, entiendo que soy libre de la ley y por lo tanto libre de toda la culpa de la ley. Pero luego dice, número 2, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero no me quedé totalmente libre. El propósito de morir a la ley, dice, es para que seáis de otro. Fui comprado a precio de sangre, ahora soy suyo. Dice Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ese todo nos incluye a nosotros. Ahora tenemos un llamado que nos trasciende, que es más importante que nuestros intereses y caprichos personales. Ya no puedo seguir con ese egoísmo que dice el versículo 5, cuando estaba en la carne, que dice, cuando estaba en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Antes éramos egoístas y pensábamos en nosotros. Ahora entiendo que le pertenezco y ahora me interesan más los asuntos del plan de Dios, del reino de Dios, de la palabra de Dios, que tantas cosas que a lo mejor pues no es que sean necesariamente malas, pero que no se comparan con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Hay mucha gente que sigue viviendo una vida egoísta y está tan metida en sus asuntos que no tiene tiempo para compartir la palabra, que no tiene tiempo para congregarse, para compartir con la familia de la fe, para estudiar la palabra, para buscar a Dios. Y por eso hay tanto cristiano frustrado en la iglesia, que le va bien, que tiene aparentemente todo lo que necesita, pero que no es feliz porque no ha entendido que la mayor plenitud no la va a alcanzar cuando tenga ese negocio, ese puesto, esa casa, ese coche, que no estoy satanizando, por cierto. Santiago 1 dice que tanto las dádivas físicas como espirituales descienden de lo alto. Reconocemos, agradecemos y disfrutamos cuando Dios bendice, pero cuando me enfoco únicamente en lo terrenal, en lo mío y no en cumplir con el propósito de Dios y no entiendo que fui creado por Él y para Él, no voy a vivir feliz. Simple y sencillamente porque no estoy cumpliendo mi propósito, porque estoy viviendo de acuerdo a mi voluntad y no a la suya. Y la mía a veces puede tener cosas buenas, pero a veces no. La de Él es Romanos 12:2, buena, agradable y perfecta, del griego teleios, que significa completa. Entonces, ¿cuándo voy a ser pleno? ¿Y cuándo voy a ser feliz? ¿Y cuándo voy a tener paz? Cuando entienda que no fui creado para cumplir con mis caprichos personales y enojarme con Dios cuando no me los cumple y maldecirlo como la esposa de Job cuando pierde las cosas, sino cuando sea capaz de decir como Job, Dios dio, Dios quitó, es el nombre del Señor bendito, porque más allá de lo mío me interesa lo suyo. Su voluntad, su propósito, los asuntos de su reino, el reino de los cielos que se ha acercado, el gobierno de Dios que viene ahora a gobernar sobre nuestras vidas, a regir nuestras vidas. Es cuando yo comprendo esto, que le pertenezco, que puedo decir como Pablo, si muero es ganancia porque voy a donde pertenezco, y si vivo, vivo para Él. Pero cuando no lo entiendo y soy egoísta y vivo para mí y luego para mí y después para mí, y aunque diga que no, lo demuestro con mis hechos,
Años que no tengo tiempo para nada ni para nadie, para las cosas de Dios, siempre estoy ocupado. Cristianos que llegan corriendo el domingo, tarde los últimos 2 minutos de la alabanza, a media prédica, son tan egoístas en las cosas de Dios que ni siquiera el triste domingo tienen tiempo para un servicio entero estar ahí presentes. Este domingo, en el segundo servicio que tuvimos la inauguración de nuestro nuevo lugar de reunión y que viene el doctor Alducin, pues bueno, fue mucha más gente de lo que esperábamos. Asistencias como estas no las teníamos hasta hace más de un año antes de la pandemia y en algunos domingos. Entonces, pues bueno, nos vimos sorprendidos y ya por cierto, ¿verdad? Porque nos han preguntado, oye, que la distancia y qué van a hacer, etcétera. Vamos a recortar la mitad del templete para poder acomodar más sillas y obviamente pues no va a ir todos los domingos esa cantidad de gente, ¿no? Habían invitados de otras iglesias, de Ciudad de México, etcétera. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que el segundo servicio pues se nos llenó muchísimo, siempre nuestro servicio más fuerte. Y ya estaba empezando la conferencia y seguía llegando gente. Y hubo como 100 personas que ya no pudieron pasar, que se quedaron ahí en el puente del acceso al auditorio y otros se fueron a desayunar y otros en unas salitas ahí esperando. Y la verdad es que te mentiría si te dijera que me afligí mucho. Dentro de mí dije, qué bueno por andar llegando tarde. Y discúlpame si fuiste parte de ese grupo, sé que hay excepciones, quien se le ponchó una llanta, quien lo que sea, ¿verdad? Y para ti no aplica esto. Pero para muchos que ahí llegan a la mera, a la mexicana, ¿no? La verdad es que ni me inmuté, que se esperen, ya no pueden pasar. Díganles que son bienvenidos al siguiente servicio y mientras que se esperen aquí. Y entre broma y broma les dije, mis hermanos, ya ven, por andar llegando tarde, porque si llegan temprano esto no les pasa. Porque habían pasado 20 minutos de la alabanza y otros 10 de avisos y tenía el mensaje 10 iniciado, 40 minutos iniciada la reunión y había gente que seguía llegando. Insisto, porque ya sé que me van a escribir, pastor, yo no sabía dónde era, pastor, yo venía de fuera. Sí, todos ustedes están excusados, bueno, disculpados más bien, porque excusados se oye medio feo, ¿verdad? Pero hay gente que ya es su hábito cada domingo, ya llega a los últimos 10 minutos del mensaje, como si fuera la católica, vengo, me persino, doy mi limosna y me voy y ya cumplí con Dios. No, no se trata de ir y ya pasé como si fuera la empresa, ¿verdad? Lista, ya firmé mi asistencia, Señor, ya cumplí y pues ya me voy, ya di mi ofrenda, ya quedé bien contigo. No, se trata de entender, Señor, gracias porque me libraste de la ley, de la culpa que me imputaba la ley, de la condenación eterna por causa de no poderla cumplir. Gracias porque me compraste y cuando entiendo que ahora te pertenezco. No es de que me pesa, ay, tengo que orar, ay, me tengo que congregar, ay, qué flojera llegar temprano. Al contrario, es un anhelo en mi corazón, porque entiendo ahora que le pertenezco, que soy suyo, que tengo un llamado que me trasciende. Y entonces le doy importancia a las cosas de Dios y busco servir a Dios y busco compartir de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que lleva años en Cristo y en la vida le ha interesado servir en nada, ni compartirle a nadie, ni orar por nadie, y su vida es exactamente igual. No han entendido esta verdad todavía. Y por eso hay esa frustración en sus vidas, porque no van a ser plenos hasta que no entiendan que fuimos creados por Él y para Él. Familia, como te lo adelantaba, Cristo no nos rescató para dejarnos perdidos en el libertinaje, sino para que vivamos la vida que Él tiene para nosotros. Una vida de libertad, pero no de libertinaje, donde hay ciertos límites. Si una mujer quedaba libre de la ley del marido porque éste moría y se casaba con otro, era libre de la ley del anterior, pero al estar con el nuevo no significa que podía estar con él y con otros 10. Estar con el nuevo la libraba del otro, pero no de él. Entonces, soy libre de la ley, es lo que nos enseña esta analogía, pero no soy libre de Cristo. Y no me conviene ser libre de Cristo, ni tenemos que buscar ser libres de Cristo. Ni tampoco Cristo quiere por imposición que seamos sus esclavos, sino por gratitud y por convicción. Esos límites no son para nuestra frustración, sino para nuestra protección. Yo le pongo límites, reglas a mis hijos. ¿Por qué? Porque les amo. Tú tienes hijos en casa. Bueno, hablo de hijos en plural de forma ilustrativa. Solamente tengo una hija. Nosotros le ponemos, es la forma correcta de explicar esto, ciertos límites por amor a ellos.
nosotros les damos libertad, pero hay ciertas reglas. No puedes decir, ay nene, ve y aviéntate del barranco porque te amo, haz lo que quieras, no te preocupes, papi te ama, aviéntate de cabeza en el piso, mete los dedos al enchufe. No, estamos ahí tras ellos y a veces lloran y hacen berrinche, pero es por amor a ellos. Y dice la Biblia en Proverbios 3:12 que Dios, como el Padre al Hijo que ama, disciplina, también así lo hace Dios con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué padre es aquel que deja que su hijo haga lo que se le dé la gana? Ninguno. Cuando el padre ama a sus hijos, a veces va a hacer cosas que para ellos van a ser medio fastidiosas, pero no son para fastidiarlos, sino para protegerlos de que se fastidien. Y es lo mismo que hace Dios. Y es lo que Pablo está aclarando. Abunda el pecado, sobreabundó la gracia, gloria a Dios, pero no es pretexto para vivir revolcándome en el lodo. Dios me pone ahora ciertos límites dentro de esa libertad, no para regresarme de vuelta a la ley y traer frustración y carga y culpa y condenación, sino para protegerme. La diferencia es que antes yo violaba la ley y venía frustración. Ahora cuando fallo delante de Dios, sé que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y que voy a hallar en su presencia el oportuno socorro que necesito para levantarme. Entonces, ser libre de la ley no significa que somos libres de todo. Somos libres de la ley, somos libres del pecado, somos libres de las consecuencias de la ley, somos libres de las consecuencias del pecado, pero entendámoslo, no somos ni libres ni independientes de Dios. Al contrario, Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, ahora somos suyos. Vuelvo a leer para que quede bien claro y para los que van llegando. Romanos 7, versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ahora le pertenezco a Él. Ahora soy suyo. Ahora nosotros somos hijos de Dios y es precioso. Y somos amigos de Dios, pero también somos siervos de Dios. Hay una triple relación. A veces nos enfocamos tanto en una u otra que olvidamos las demás, ¿verdad? Hay gente que se enfoca, y es totalmente cierto, que somos siervos, que en el original griego la palabra es doulos, que significa esclavo para ser exactos, y ahorita aclaro esto, y se enfoca tanto en esto que puede llegar a cierta tendencia legalista, ¿verdad? Y ver a Dios casi como un faraón y caminar con terror. Hay gente que se enfoca tanto en la paternidad de Dios que se le olvida que también es nuestro Señor. O sea, como Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, creo que puedo hacer lo que me se dé la gana. No, también soy su siervo. Y también somos amigos de Dios. Entonces, es precioso saber que me puedo acercar a Él con la confianza de un amigo, con el amor de un padre, pero nunca olvidemos el respeto de un Señor. Señor en esa época era el término que se utilizaba para describir a los dueños de las cosas. Cuando decimos, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, la mayoría quiere al Salvador, pero no al Señor. O no entiende lo que significa Señor. Señor significa dueño, amo. Y es lo que le estás diciendo. Cuando oras, Señor, le estás diciendo, Dios, te pertenezco. Mi vida es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. Entonces es una contradicción de términos que alguien llegue, Señor, ¿por qué me quitaste? Oye, ¿no quiere el Señor? Al Señor no le puede reclamar por quitarte porque era suyo. Imagínate que tú tienes un chofer que trabaja para ti y tienes un auto que él maneja, pero que es tuyo, con el que él va y hace los trabajos. Y de repente te va un poco mal y le cambias ese coche y le das uno más sencillo. ¿A poco va a llegar contigo? Oiga, Señor, ¿por qué me quitó el coche? ¿Qué le pasa? Devuélvamelo. Espérame, era mío. Yo puedo hacer con él lo que él quiera. Imagínate que tú le prestas a alguien algo que es tuyo y se lo prestas durante un mes, pero de repente lo necesitas y se lo pides 3 días antes. Esta persona no puede enojarse y dejarte de hablar y reclamarle porque únicamente estás pidiendo lo que te pertenece. Entonces hay cosas que a veces Dios nos pide y no nos gusta, pero entendamos que si es nuestro Señor, Él tiene todo el derecho. Que incluso en casos extremos, que Él llamó a algún ser querido que tú amabas, claro que se entiende que estés dolido, claro que se entiende que a lo mejor no entiendas ciertas cosas, tiempos, formas, y Él conoce tu corazón y tienes la confianza como padre de buscar ese abrazo, de amigo, de decirle por qué, sin interpretar esto como que le estoy reclamando, sino como Santiago 1 dice, tengo falta de sabiduría, o sea, no entiendo, dámelo.
Él de todas formas conoce tu corazón como lo hemos visto, así que abre lo que hay en tu corazón, pero entiende que sigue siendo Señor. Entonces me acerco a Él con ese amor del Padre, con esa confianza de un amigo, pero sin perder el respeto del dueño, el respeto del Señor, porque entiendo que le pertenezco. Entonces no puedo llegar a echarle pleito. ¿Y por qué? Y te llevaste, y me quitaste, y me hiciste. Bueno, entonces nunca entendiste que le pertenecías. Querías únicamente sus bendiciones, nada más, pero nunca al Señor de las bendiciones. Cuando le digo Señor, le estoy diciendo todo es tuyo, todo te pertenece, aquí está. Y es cuando soy capaz de bendecirlo cuando da y de bendecirlo cuando quita, porque entiendo que nada es mío. Solo el cristiano que entiende esto puede voltear al cielo como Job y en oración decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Porque ¿qué le voy a reclamar si de todas formas nada era mío? Si todo era prestado. Al contrario, no tenemos más que gratitud. Y se los compartí recientemente, no sé si el domingo pasado o el antepasado o entre semana, después de todo lo que pasamos con la inundación, etcétera, etcétera. Había gente afligida y lo que invirtieron en la iglesia y lo que dejaron. Y dije, no tenemos más que gratitud. Dios ha sido bueno, Dios nos prestó este lugar durante muchos años, lo adecuamos para la iglesia, para que su palabra se predicara, para tener las facilidades de llevar a cabo los eventos necesarios. No, ¿qué le vamos a reclamar? Al contrario, gracias por tanto. Y ahora Él nos da un nuevo espacio para seguir llevando a cabo su obra. No estamos aferrados a nada porque entendemos lo que estamos enseñando esta noche. Tenemos un llamado que nos trasciende, servirle a Él. ¿Cómo vamos a ser nosotros tan egoístas de enojarnos con Él por asuntos personales cuando nos ha dado tanto? Y no solamente me refiero a las cosas terrenales. El simple hecho de recibir el perdón de pecados y la vida eterna, como tantas veces le he dicho, ya debería de ser suficiente. Y a eso le añadimos que nos da su amistad, su paternidad, su espíritu, que nos integra a la iglesia, que nos da un propósito, nos da dones, talentos, nos permite colaborar con el reino de los cielos. ¿Cómo le vamos a reclamar algo? ¿Cómo vamos a enojarnos con Él por tonterías que van y vienen o que aquí se quedan? Pablo, que lo entendió, le dijo a Timoteo: nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo es más que suficiente para estar con ello contentos. Como ya le he aclarado antes, no está predicando conformismo. ¿Quieres más? Crecer en ciertas áreas, se vale. Lo que no se vale es que de ello dependa tu contentamiento. Tu contentamiento tiene que venir del propósito de Dios cumpliéndose en tu vida a través de tu comunión con Él. Cuando yo entiendo que Él es mi Señor y que le pertenezco y que Él es el dueño, soy capaz de rendirle todo, dedicarme a Él, a decirle cuál es tu voluntad para mi vida, voltear al cielo como Pablo cuando se encontró con Él y le dijo: ¿quién eres, Señor? Hechos 9 del 1 al 6, y luego añadió: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces vivir de acuerdo a su propósito. Mi hermano, el problema es que lo intentamos nosotros en nuestras fuerzas y nunca nos rendimos a Él y ni descubrimos su propósito, y lo poco que sabemos que teníamos que hacer no lo hacemos porque somos incapaces de hacerlo. Separados de Él, Jesús dijo, nada podemos hacer. Separados de mí, Juan 15:5, nada pueden hacer. Es hasta que yo reconozca que ahora soy suyo. Dicho de otra forma, al venir a Cristo, no solo conozco un Salvador, también conozco un Señor. Y muchos quieren al Salvador, pero no al Señor. No hay Salvador sin Señor. Primero le entrego mi vida y le reconozco como el dueño de mi vida. Y entonces podré experimentar su propósito en mi vida. No puedo experimentar su propósito sin rendirle mi vida. Y este es el problema de mucha gente que, como lo venía diciendo hace rato, quiere primero la perfección sin haber entendido que era indispensable la rendición. Entonces, o se vuelven legalistas, o se vuelven hipócritas, o se vuelven los dos, legalistas e hipócritas. Hay muchísimos. Andan ahí criticando y juzgando y señalando en redes.
Y si supieras sus vidas personales, yo conozco hermanos que ves lo que publican y cómo se cree en el Espíritu Santo para señalar y tú y y te enteras cómo está su vida personal y dices, legalista, religioso e hipócrita, los tres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está intentando una vida de perfección sin rendición, de fruto sin señorío. Y repito el orden, entiendo que muero a la ley, lo cual me lleva a recibir su perdón. En gratitud, al creer el Evangelio, me arrepiento y le entrego mi vida. Y no solamente viene a ser mi Padre y mi amigo, sino mi Señor. De modo que le dedico mi vida y a través de esa relación, Él empieza a obrar en mí y producir fruto. Por eso dice, versículo 4, he muerto a la ley, soy de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que el propósito de todo esto es no que andemos por la vida haciendo lo que queramos, a fin de que te enriquezcas, de que vivas tu mejor vida ahora, de que cumplas con todos los sueños carnales que hay en tu corazón, aunque no sea la voluntad de Dios, sino el propósito del Evangelio, de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por el cual fui comprado, es que ahora lleve fruto para Él. Ya no es fruto para mí, es fruto para Él. ¿Qué fruto hemos llevado para Él? ¿Por quién hemos orado? ¿A quién le hemos predicado? ¿A quién le hemos compartido? ¿A quién hemos discipulado? No lo vamos a lograr hasta que le rindamos nuestras vidas. Lo está escribiendo alguien que llevó fruto como nadie, el apóstol Pablo, pero que no lo llevó en sus propias fuerzas, sino que primeramente perseguía a cristianos. No creía en el Evangelio, a pesar de que Romanos 16:7 nos enseña que ya familiares suyos lo habían compartido. Seguía persiguiendo a los cristianos hasta que se encuentra con él. Es fascinante Hechos 19 del 1 al 6 donde narra su encuentro, porque Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y el resultado de reconocer al Señor es rendirle su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Nadie le podrá decir qué quieres que yo haga si no entiende que le está hablando el Señor. Nadie podrá rendirse a Él y hacer su voluntad si no entiende que no es solamente mi Padre y mi amigo, sino también mi Señor. Entonces no es mi compadre al que le hago caso cuando quiero y al que no, y tuerzo el Evangelio a mi conveniencia, porque como Dios es mi cuate, hago lo que se me da la gana y lo que no, pues Él lo entiende, ¿verdad? No, Él me ama y me entiende y me ayuda. Es mi Padre, es mi amigo, pero es mi Señor. Y cuando yo lo entiendo, entonces me rindo a Él, que es lo que Pablo hizo. Y al rendirme a Él, voy a llevar fruto. Dice, a fin de que llevemos fruto. Busca algún día una concordancia y ve en el Nuevo Testamento todas las veces que aparece la palabra fruto. Cómo Jesús maldijo una higuera por ser estéril y no dar fruto. Cómo dijo que los árboles sin fruto serían cortados y echados al fuego eterno. Cristianos de la boca para afuera que nunca fructificaron. Que eran religiosos, iban a la iglesia, pero nunca hubo una rendición y sin rendición tampoco hubo fruto. Árboles infructíferos. Jesús mismo también dijo en Mateo 7, y por sus frutos los van a conocer. O sea, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol dar buen fruto. Entonces yo puedo decir misa, pero ¿cuál es mi fruto? Juan Bautista, a los fariseos y a los saduceos, Mateo 3 del 1 al 5, que venían a su bautismo, les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando en verdad cambió mi forma de pensar y estoy arrepentido y le entrego mi vida, el resultado va a ser que mi vida va a dar fruto. Si una persona no da fruto, es porque no se ha rendido. Y entendamos que es un proceso natural, porque si no lo entiendes, terminarás siendo un legalista. Los hay, muchos, que no lo entienden, entonces creen que es en mis fuerzas dar fruto. Y tengo que hacer y hacer y hacer y hacer. Y tengo que predicar porque tengo que tener amor. No, Él produce el fruto de amor y eso te lleva a predicar. Y tengo que vivir en santidad porque hay que tener dominio propio. No, tienes el fruto del dominio propio y eso te lleva a vivir en santidad. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, entiéndelo, es su fruto. No el tuyo ni el mío, yo no lo puedo replicar, Él es el que lo produce, como lo veremos en los siguientes mensajes, particularmente en el capítulo 8. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio.
No es de que tengo que tratar bien a los demás porque hay que ser manso. No, es que Él produce el fruto de mansedumbre y eso te lleva a tener un buen trato. Es que tengo que sonreír porque hay que ser gozoso. No, Él produce el gozo y eso te trae una sonrisa al rostro. ¿Entendemos la diferencia? Mucha gente quiere empezar por la acción en sus fuerzas, sin el Espíritu Santo que produce el fruto o la cualidad de carácter que después produce la acción. ¿Qué es lo que hacen? Que durante un tiempo llevan a cabo ciertas acciones, pero en un tiempo difícil explotan y sale a la luz la verdad de lo que había en su corazón. Como lo he explicado tantas veces, tengo un árbol que está seco porque no lo cuido y voy y le compro manzanas del súper y se las pego con Durex. Evidentemente esas manzanas no van a seguir madurando, se van a ver bonitas un tiempo, pero en cuestión de días o semanas se van a pudrir y todo el mundo verá que no eran naturales ni genuinas producidas por el árbol. Porque cuando son producto del árbol maduran hasta que llegan a su punto y caen para que alguien más la disfrute. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo intento pegarle manzanitas a mi vida y falsificar su fruto, se va a ver bonito un tiempo. Este es el cristiano en sus propias fuerzas. Pero tarde o temprano se va a ver la realidad. Ese fruto no va a seguir madurando y nadie va a disfrutar de él porque se va a descomponer. Gente que apostata porque durante años por imposición, por la amenaza del hombre, por miedo al infierno, al diablo, a lo que sea, iba a la iglesia, pero nunca hubo una rendición. Nunca le entregaron su vida, nunca hubo una relación, nunca entendieron todas estas verdades. Entonces el fruto no fue genuino. ¿Y qué fue lo que pasa? Ese fruto no bendice a nadie. Pero cuando yo tengo una relación con Él y me rindo a Él y estoy en comunión con Él y entiendo que no se trata de mi esfuerzo, sino de su obra, y yo únicamente tengo que estar flojito y cooperando, rendido a Él, Él empieza a producir fruto hasta que madura y cae para que alguien lo pruebe. Es decir, me convierte en un cristiano que comienza a ser de bendición para los demás. Mi amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, este fruto comienza a bendecir la vida de otros. Pero para eso tiene que haber primero pertenencia, rendición hacia su persona. No puedo dar fruto en mis propias fuerzas. Quedará más claro en los siguientes mensajes, pero es lo que Pablo comienza aquí a explicar. Separado de Él nada puedo hacer, pero permaneciendo en Él, Jesús dijo, Juan 15 del 1 al 5, voy a llevar fruto, mucho fruto, más fruto. Ahora termino con esto, que seguiremos andando las siguientes semanas. Nos quedamos hoy con estas tres cosas. He muerto a la ley, soy libre de culpa, soy libre de acercarme a Él confiadamente. Al ser libre de la ley, no soy libre de todo. Ahora soy siervo de Dios, amigo de Dios e hijo de Dios, pero le pertenezco a Él. Tengo un llamado que me trasciende, que en mis propias fuerzas no voy a poder cumplir. Hasta que entiendo que le pertenezco y le rindo mi vida, Él va a producir fruto. Quédate con esto y sé que en parte el mensaje nos ha confrontado y es bueno cuando es para edificación, pero hay algo hermoso que no podemos dejar de mencionar en los últimos minutos. Y podríamos meternos más, pero no me metí porque no es el contexto en el cual Pablo lo está escribiendo. Aquí él está hablando de una analogía tomada del matrimonio. Como soy libre de la ley, pero le pertenezco ahora a Cristo. La ley no tiene peso sobre mi vida, pero sí Cristo. No es que ando como el vagabundo ahí, o como el llanero solitario, libre de todos. No. Pero hay algo hermoso que viene implícito y es que saber que somos suyos sí implica este gran compromiso que no tiene que espantarnos. No es de que, ya le pertenezco y su voluntad, no, porque su voluntad es mejor que la tuya, como algún día lo vimos. Pues descansas en eso. Pero aunado a eso, a que descansas en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, hay algo tremendo en medio de todo esto que nos tiene que dar paz. Y es que si soy suyo y le pertenezco, Él me cuida, Él me guarda, Él me protege. Jesús dijo en Juan capítulo 10, y con esto quiero concluir. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas, fíjate, a título personal, somos sus ovejas como lo vimos. Y hay un compromiso hacia Él, por convicción y por gratitud, no por imposición, como tantas veces lo hemos visto. Pero también lo hermoso es que somos sus ovejas y oyen mi voz, o sea, Él nos va a hablar y yo las conozco
Cuando tú te acerques a Él no va a decir, ¿y este cuate quién es? No, Él va a estar contigo en momentos difíciles, hablando a tu vida, fortaleciéndote, cuidando de ti, dándote esa palabra de ánimo que quizá a veces necesitas, o los apes que a veces también nos hacen falta. Dice, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi hermano, que la idea de saber que eres suyo no te desanime. Hay mucha gente que a veces se siente mal. Yo así lo vi muchos años, ¿no? Híjole, pues es que le pertenezco a Dios y qué aburrido el cristianismo y las cosas de Dios. Hasta que entiendes lo emocionante que es colaborar con el reino de los cielos. Hasta que entiendes que su voluntad es mejor que la tuya, que su propósito es mucho más grande que el tuyo, que sus caminos y pensamientos son más grandes que los tuyos. Entonces con confianza dice, Señor, ¿cuándo empezamos? Pero además de todo esto, la Biblia dice, le pertenecemos, estamos en sus manos. Estamos en sus manos y de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. Tienes que descansar en esta paz, que no te la quite nada ni nadie. Que si las elecciones, que si el COVID, que si la economía, que si el empleo, que si los hijos, siempre recuerda, eres su oveja. Él te habla, solo que a veces no queremos escuchar. Él nos conoce y estamos en sus manos. Dice, y yo las conozco. O sea, no vas a llegar en oración, Señor, mi hijo se fue de la casa. ¿Qué, tu hijo? ¿Y por qué no me dijiste antes para hacer algo? No, pues ya no hay nada que hacer. No, Él te conoce. Dios tantas veces lo hemos escuchado, pero no sabemos cómo aplicarlo. 3 de los atributos más conocidos, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todas partes, todo lo sabe y es todopoderoso. Aplícalo a tu vida. Es omnipresente, está contigo en lo que estás pasando, no está solo. Es omnisciente, sabe lo que estás pasando, no está ausente. Es omnipotente, puede hacer algo en medio de tu dolor, crisis, sufrimiento. Ahora, si está conmigo, sabe lo que estoy pasando y puede hacer algo, pero no ha hecho nada, hay dos opciones. Prepárate, porque vas a ver un milagro sobre tu vida. Porque el Dios Todopoderoso lo va a hacer, o si no lo hace, es porque a través de esto, como lo hemos explicado, va a obrar para tu bien mediante la adversidad. Como sea, con Dios, tú siempre sales ganando. No hay forma de perder la partida con Cristo. Con Dios siempre vamos para adelante. Por eso le dijo a Josué, tú solamente medita mi palabra, guárdala y habla, no te apartes de mí y vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. ¿Es que todo será color de rosa? No, prosperar significa avanzar, ir para adelante. Con Dios no irás en retroceso. Y cuando parezca que estás retrocediendo, es simplemente una enseñanza para el siguiente nivel que viene sobre tu vida. José, David, Daniel, la iglesia primitiva en tiempos difíciles parecía que estaban retrocediendo y solamente era su preparación para algo mucho mayor. Entonces, si tú te sientes ahorita que estás pasando por un tiempo difícil, estoy pasando esto, aquello y el otro, Dios lo sabe, está conmigo, pero no hace nada. Bueno, va a ser un milagro, o a través de esto quiere hablar algo a tu vida, quiere hacer algo en tu carácter, quiere cambiar tu dirección, tantas cosas que hemos visto en mensajes donde hemos hablado de las pruebas. Pero de que está al tanto y tiene un propósito, lo tiene. Dios no tiene por hobby ver sufrir a los demás. No es de que se divierte nada más viendo cómo sufrimos sin sentido ni razón. Es porque o va a obrar algo en nosotros o va a hacer algo con nosotros a través de eso. Como le he dicho tantas veces, para ser honesto, quizá de otra naturaleza, pero mayor. ¿Qué quiero decir? Que está muy de moda con la teología de la prosperidad. Si perdiste un empleo es porque te va a dar uno donde ganes el triple. No necesariamente. No digo que no, puede que sí. Pero a lo mejor te va a dar uno donde ganes la mitad, pero crezcas en propósito. O sea, vas a ir para adelante, pero quizá no en el sentido que esperabas. Recuerda lo que vimos hace rato. E interpreta esto a la luz de ese contexto. Tenemos un llamado que nos trasciende. Ya no podemos ser egoístas. A lo mejor me llevó otro donde no recibo lo que antes tenía, pero ahora tengo tiempo para él, para mis hijos, para mi salud y tendré una vida más plena. Porque él entiende que mi felicidad no está delimitada por el ingreso que yo estoy recibiendo.
que estoy enfermo y Él sabe lo que estoy pasando y está conmigo y puede hacer algo y es porque me va a sanar. Probablemente sí, tal vez no, pero quizá a través de la enfermedad, como con Pablo, perfeccione su poder en tu vida. ¿Me explico con esto? Pablo no sanó, pero a través de la adversidad creció en propósito, y es lo que quiero decir, que cuando Él está contigo y sabe lo que estás pasando y tiene el poder para cambiarlo y no lo cambia, es porque va a ser algo mejor, mayor y más grande. Quizá en otro sentido que el que tú esperabas, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y de que lo vas a agradecer, lo vas a agradecer. Con Dios, mantente en paz, sabiendo que eres suyo y que Él te cuida, que Él te guarda, que Él va a estar contigo y que Él te prometió: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En esa promesa tenemos que descansar. No podemos, mi hermano, y es otro tema, pero con esto concluyo, seguir viviendo llenos de ansiedad, de temor, cuando sabemos que somos suyos. Vamos a seguir viendo cosas bien interesantes en los próximos estudios, tanto de jueves como de domingo, acerca de estas dos cosas que estamos hablando: la paz que tenemos en Él y también este proceso de santificación, para llevarlo a cabo y que no se quede en una vida de intentos no logrados que acarrean frustración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque nos has librado de la ley y de la culpa, Señor, por causa de la ley que no podíamos cumplir. Gracias porque en Cristo tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Y si no lo hemos recibido y lo queremos recibir, pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte que con la sangre de Jesús tú nos limpies, Señor. Ven a reinar en nuestras vidas y sé nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Que entendamos lo que significa esta oración que estamos haciendo o que algún día hicimos. Que recordemos que significa que te pertenecemos, que somos tuyos, que somos libres de la ley para vivir en libertad, pero no en libertinaje. Que la gracia sobreabundó cuando abundó el pecado, pero no para seguir viviendo en pecado, sino para hacernos libres del pecado. Que el hecho de que sea más grande la gracia que el pecado no significa que podamos seguir jugando con Él, abusando de Él, sino que al contrario, somos libres de Él para pertenecerte a ti. Que antes no te podíamos pertenecer porque no podíamos cohabitar contigo llenos de pecado. Que el ser libres de pecado no fue para seguir viviendo en pecado, sino para ahora venir a estar bajo tu dominio, bajo tu señorío. Señor, que entendamos estos conceptos tan sencillos, pero que a veces olvidamos. Y terminamos o viviendo en una vida de hipocresía, abusando de la gracia, o viviendo una vida de hipocresía llenos de legalismo y de religiosidad, intentando hacer las cosas en nuestras fuerzas. Enséñanos el equilibrio, Señor, que tu palabra nos enseña. Que podamos, Padre, vivir esa vida llena de fruto, sí, para ti, que tú demandas, que tú esperas, porque te pertenecemos, claro que sí, pero que no nace de nuestra perfección, sino de nuestra gratitud que nos lleva a la rendición. Hoy queremos reafirmar esa rendición y decirte que aquí está nuestra vida, Señor, que te pertenece, que queremos buscarte y cumplir con tu propósito, que somos tuyos. Padre, que la libertad que nos diste no fue para correr hacia donde queramos, sino para ahora caminar en ese nuevo pacto, en el Espíritu, guiados por el Espíritu, como lo veremos en el capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. El nuevo pacto no nos hace libre de todo y de todos, sino de la ley, del pecado, de la culpa, de la condenación, pero no de tu Espíritu. Ahora este pacto es un compromiso contigo, Señor, sellado por el Espíritu Santo, que Efesios dice: Padre, ahora tú nos has dado y que nos has sellado, Señor. Que pueda verse reflejado ese nuevo pacto en una vida llena de fruto por ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, pues nos vemos el domingo. Estaré compartiendo la serie de Sin Miedo al Éxito, papi, el cuarto mensaje de la serie en el primer y segundo servicio. Transmitimos el primero en la página de Jesse Bermúdez, en el segundo en BNP Toluca, en el tercer servicio estará el pastor Yoshi. Los esperamos de forma presencial. Si nos siguen de lejos pueden seguir nuestra transmisión. Y acerca de la transmisión de mañana de matrimonios, le toca al pastor Yoshi. Yo estaré etiquetando su página para que lo puedan seguir y que no se pierdan nuestros viernes de matrimonios a las 8 de la noche.
Le toca una semana a él y una a mí. Yo comparto a través de mi página, él de la suya, pero para aquellos que no están siguiendo la de él, yo mañana la etiqueto para que puedan entrar, darle clic y ligarse al mensaje. Y bueno, pues vamos a descansar, a cenar, a ver una nueva cruz azuleada. Espero que esté profetizando, ¿verdad? Aunque lo veo muy difícil. Mis hermanos cementeros, ¿es ahora o nunca? ¿Verdad? Tienen todo en bandeja de plata y donde no sea así, no se la van a acabar. Yo creo que hasta en el cielo los ángeles les van a hacer bullying porque ya sería épico. Que Dios los bendiga, descansen, pasen bonita noche. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Estamos despedidos.